práctica, pero está adaptado, no es exactamente lo mismo. Sí, el concepto a utilizar es el mismo. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir pantalla ahora. Y vamos a tratar de abrir este problema, que me lo mandé a mi propio correo. ¿Qué es este? Bueno, les voy a contar más o menos, les voy a dar un poco de zoom y les voy a contar más o menos de qué se trata el problema este. A ver. Es un problema adicional de cuerpo rígido. No está en la guía, pero les digo que hay uno bastante parecido, así que lo van a poder utilizar como material para resolver el otro. Bueno, hay una especie de disco que puede girar en torno al punto O. Ese giro no hay ningún tipo de... supuestamente ahí hay un eje ideal que no le hace ningún tipo de rozamiento, ni raspa, ni nada. Y inicialmente está girando en este sentido antihorario, y el disco, bueno, tiene una masa M grande, y hay una partícula de masa M chica en el borde, inicialmente. Entonces dice que, vamos a imaginar de vuelta la situación más o menos, es el disco que se tiene, que gira en torno al punto O, tiene un radio R0, también está marcado acá, y gira en sentido antihorario. Y hay una partícula de masa M minúscula en el extremo, en uno de los bordes. Y a t igual 0, el sistema que está aislado, eso ya le está diciendo que hay cosas que se van a conservar, el sistema que es el disco más la masa, gira con una velocidad omega 0, y M, la masa M, comienza a acercarse, en ese mismo instante, a t igual 0, comienza a acercarse al centro. Puede haber una especie de carril o canaleta, no sé lo que quieran. La masa se empieza a acercar por un mecanismo, pero interno del sistema. Se empieza a acercar al punto central, al punto O, con una velocidad constante, con V igual constante. Bueno, ¿se entiende cuál es el problema más o menos? A ver cuál es la situación física. A ver si la entendieron. El disco que gira, con una masa al borde que se va acercando. Profe, ¿es como un disco de vinilo que la púa se va acercando? Sí, pero sí, podría ser una cosa, es parecida, sí, pero en realidad la púa va raspando por ahí, y este es como que esta masa es como que la que está siendo atraída o va por una especie de riel, siempre por la misma línea R0, y se va acercando al centro, ¿está bien? Pero sí, en un disco de vinilo sí, la púa se va acercando al centro, pero tiene un brazo, ¿no? También, un brazo grande. Claro, salvando la distancia, sí. Sí, sí, el efecto va a ser el acercamiento. Lo único que esta masa no desliza respecto del disco. No desliza, se va acercando por una línea que tiene el disco, que puede ser un alambre, un riel, algo, y por un mecanismo interno, para no meter cosas exteriores también. Para resaltar o asegurar que el sistema está aislado, que no hay cosas externas. ¿Está claro más o menos lo que estoy comentando? A ver cómo es el Sí, sistema profe. este. Bueno, calcule el primer punto, L a t igual 0. El L es para este punto, a t igual 0, es decir, cuando está con esta velocidad omega 0,
y cuando m está a mitad del camino. Es decir, en algún punto m se va a ir acercando, ¿no? Y va a llegar a la mitad del camino, es decir, a R0 sobre 2. Bueno, ahí también pide que lo calcule al momento de L, el momento angular. Entonces, bueno, acá primero L en 0, pues hay que hacer un momento de inercia total acá, que es el momento de inercia del disco, que esto está tabulado, estas cosas están tabuladas, ¿no? Hay tablas de momentos de inercia. Por ejemplo, de la esfera es 2/5 de mr cuadrado, de un disco o de un cilindro es 1/2 de mr0 cuadrado, ¿está bien? Pero no solamente respecto de este punto, esto me da cuenta del momento de inercia de la distribución de masa asociada al disco, 1/2 de mr0 cuadrado, es el momento de inercia del disco, pero los momentos de inercia pueden sumarse, son sumas en realidad, después lo vamos a ver en un ejemplo posterior que es una integral, vamos a calcular una integral sencillita, y hay que adicionarle el momento de inercia de la masa esta, que es m por la distancia que tiene al cuadrado respecto del eje de giro. El eje de giro está en O y la distancia es R0. Entonces es m R0 cuadrado por omega 0. Esa es la definición de L. Esto es el I total, lo que está contenido en el paréntesis, por omega. Es lo que está acá escrito en forma general. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Sí. Profe, ¿este ejercicio es parecido al al nene ese de 50 kilos? Sí, se parece a ese. Se parece a ese, aunque se preguntan otras cosas, Sí, todo, pero acá las revoluciones, claro, porque no. Acá, ¿dónde están las revoluciones por minuto? Bueno, acá lo que tenés es el omega. Vos para calcular las revoluciones por minuto tendrías que hacer 2pi dividido 60 segundos. Y ahí te daría el omega. Ok. Para pasar al omega, digamos. Porque vos en la ecuación que relaciona L con omega, bueno, justamente figura el omega, obviamente. Sí por omega. Es decir, vos no podés poner revoluciones por minuto. Tenés que poner, una revolución son 2pi dividido 60 segundos. El número de revoluciones que tengas, qué sé yo. 10 veces, si tienes 10 revoluciones por segundo, 10 veces 2pi dividido 60 segundos, si estaban hablando en minutos, ¿no? Pues la unidad tiene que ser 1 sobre segundo, es la unidad de omega. ¿Está claro? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Y saliendo de este ejercicio, ¿va a ser alguno del problema 1, que eran las masitas? Porque la lineal, el profe Carlos dio un ejemplo, ese dentro de todo me salió, pero los otros no, directamente no. El ejercicio de las masas. Sí, hay uno que tiene 3 masitas y hay uno que tiene 4 que forma un cuadrado. Puedo llegar a comentarlo si quieren. Puedo Bueno. llegar a comentarlo. Okay, no lo tengo preparado, pero bueno, podríamos ir al enunciado y... Bueno, profe, si no, si llegan a poner consultas, ahí... No, voy al enunciado y lo miramos. No es una cosa muy complicada. No es una cosa muy complicada por la simetría que tienen, las pocas masas que hay, todo se puede calcular. No es complicado. No es complicado, se puede contar. Bueno. No habría problema. Okay. Así que bueno. Bueno, entonces este es el L. El L a tiempo cero vale el momento de inercia por omega 0 cuadrado. Imagínense si acá, a ver, de malo nomás, ¿no? Pongo del otro lado otra masa. Igual, masa M. ¿Cómo sería el momento de inercia total?
Yo tengo acá el del disco. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón. Si yo pongo del otro lado otra masa M, M chica, ¿cómo sería el momento de inercia total? ¿Y tenés que sumar los dos momentos o no? Claro, sería un medio de mr0 cuadrado, que eso es el momento de inercia del disco, más mr0 cuadrado, que sería el Ah, te masa. queda dos veces lo mismo que hay. Claro, las voy adicionando, es aditivo, exactamente. Y bueno, entonces estábamos diciendo que esta cantidad L, como no había torques externos, el sistema estaba aislado, se conservaba. Entonces, el L este que calculamos al principio, a medio camino, ¿cuánto vale? Porque esta partícula se movió. M Va a se valer movió. lo mismo, profe, si se conserva. Claro, vale lo mismo porque se está conservando. Es un L0 que está en el principio, pero también va a estar hasta el final del movimiento. Y siempre va a valer lo mismo, porque ahí se conserva el L. ¿Se entiende eso? Se está conservando. Sí, profe. Bueno, distinto sería que si acá en el punto O, que es donde está el eje de esto, hubiera un tornillo súper oxidado y el disco estuviera súper oxidado y esto estuviera raspando, es decir, habría un torque que lo iría frenando. Ahí no, ahí ya no se conserva nada. Por eso yo les dije al principio que este sistema está aislado y los vínculos que puedan tener no hacen torque, ni trabajo, ni nada. ¿Está bien? Y bueno, ahora bueno, acá contestamos que a medio camino vale L de 0. ¿Por qué? Porque es una constante, el L. ¿Está bien? Ahora vamos a hallar en el punto B, hallar el omega de t. ¿Por qué? Lo que me está diciendo acá es que el producto I por omega es L y averiguamos que es constante. Pero eso no significa que los componentes de estos factores sean constantes, los dos, que el omega sea constante y que el I sea constante. No significa eso. Pueden estar variando de tal forma que su producto me dé una constante, pero ellos en sí mismos están variando. ¿Se entiende eso lo que estoy diciendo? Que ellos pueden cambiar. Por ejemplo, si L es 8, por ahí uno de los dos es 2 y el otro es 4 y después pasa al revés y así. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, yo tengo un producto constante, bueno, si el producto es constante, significa que el producto es constante, no significa que los factores sean constantes. En este caso, I y omega van cambiando. Y van cambiando porque fíjense que el momento de inercia depende de la geometría, es decir, de dónde están ubicadas las cosas. Si yo muevo esta masa, por ejemplo, acá ya no es R0. Si la muevo a una distancia a la mitad, sería R0 sobre 2. Y ahí varía la geometría y acá varió el momento de inercia. Pero el omega se tendrá que acomodar para que haciendo el producto me siga dando L, el L de tiempo cero. ¿Sí? Entonces, la cuestión acá es bastante sencilla y pide lo siguiente. A ver. Hallar el omega de t. Bueno, fíjense lo que escribí acá yo. Acá yo tengo, habías dicho que esta distancia es variable. La distancia de la masa que se va acercando al centro es variable respecto del punto este central. Entonces tengo, el momento de inercia va a ser el del disco, porque el disco no se deforma ni nada, es lo mismo, un medio de m, r0 cuadrado, más el momento de inercia de la masa esa que se mueve, que aporta la masa esa que se mueve. Ahora, esto es m, y esto, a ver, ¿qué les parece que es? A ver, acuérdense ¿a qué se parece esta ecuación que está acá? Allá adentro, a ver.
Fíjense, me dice que B es constante, que hay una distancia inicial R0 y que se va acercando. ¿Es una ecuación de qué esto que está acá? A ver. ¿Les parece familiar? No, de una MRU. Es un MRU, exactamente. Es un MRU, porque arranca de R0, de la posición R0, y se va acercando con velocidad V al punto O. Entonces, la distancia, en definitiva, la posición va a ser la distancia inicial menos la velocidad por tiempo. Esta distancia, R0 menos V por T, es una distancia al cuadrado. Y ese sería el momento de inercia que va aportando la partícula esa de masa M cuando se va aproximando al centro de masa. Al centro O, no es el centro de masa, al centro O, que es el centro de rotación. ¿Se entiende eso? Más o menos. ¿O no se entendió? A ver. Sí, profe. Yo sí. Por lo menos sí, porque acá lo que tengo que dar cuenta, esto lo que da cuenta es de la distancia en función del tiempo, o la posición, si quieren, de esta partícula de masa M en función del tiempo. Y es la posición inicial más la velocidad por el tiempo, que es un MRU, porque acá dice que V es constante. Entonces tengo posición inicial menos, porque se va acercando al origen de coordenadas, V por T. Y todo esto al cuadrado. Esta sería la distancia al cuadrado. Inicialmente está bien, era R0 al cuadrado, pero con el tiempo va disminuyendo, y disminuye de esta forma. R0 menos V por T elevado al cuadrado. Bueno, este es un momento de inercia variable, que va a obligar a que el omega sea variable también, para que el producto me siga dando una constante, que es L0. ¿Sí? Entonces, bueno, para hallar el omega de t no es muy complicado, simplemente yo paso este momento de inercia, lo paso dividiendo y me queda L0 dividido el momento de inercia total, que es 1/2 de, a ver, vamos a subir un poquito más esto para que no lo tape, 1/2 de m, R0 cuadrado, más m por R0 menos b por t al cuadrado, donde esto es la distancia al cuadrado que va teniendo la partícula a medida que se acerca al centro SO, que está ahí. ¿Se entiende más o menos? ¿O se les complicó mucho? ¿Se entiende, profe? ¿Sí se entiende? Bueno, entonces vamos a ver que esto es una expresión que depende del tiempo. Y bueno, vamos a ver lo siguiente ahora. Pregunta en el punto C, ¿cuándo omega es mínimo? Fíjense que tenemos que acá, para que sea mínimo, tenemos que maximizar el denominador para que sea mínimo el omega, porque es L0 dividido esta expresión, que es el momento de inercia. Y bueno, ¿cuándo se maximiza el momento de inercia este momento de inercia? ¿Para qué t se maximiza? Y la masa es constante, la velocidad es constante, que cambió el radio. A ver, ojo que esto es R0, Este no lo podés cambiar. No. Esto no lo podés cambiar. La única variable que tenés acá es el tiempo. La única variable es el tiempo. Ah, ok. Me confundí con lo de la velocidad constante. Sí. Entonces, es mínimo cuando el denominador es máximo. ¿Y cuándo es máximo el denominador? Este no lo puede tocar, no lo puedo tocar. Este sí lo puedo tocar acá, porque el tiempo es una variable. Y le puedo dar algún valor. Probemos, qué sé yo, si esto a medida que transcurre el tiempo.
A ver, bueno, a medida que transcurre el tiempo, esto que está acá, esta expresión, R0 menos B por T, ¿se hace más chica o se hace más grande? R0 menos B por T. T empieza a correr. ¿Se hace más chiquito o más grande? Que en realidad es la distancia al punto SO de rotación. Y más ¿Se hace chica. más chiquito o se hace más chica con el tiempo? Se hace más chica con el tiempo. Entonces, pero nosotros lo que queremos es que para que sea mínimo sea más grande. Entonces, este tiempo tiene que ser el tiempo máximo posible. O el más chico posible. El tiempo, vamos a ver acá. Para minimizar esto, yo debería hacer que este término sea lo máximo posible. Y lo máximo posible se logra con t igual 0. Pues si yo pongo t igual 0, esta expresión que está acá abajo, que es la distancia al cuadrado, es máxima. Y esta es una constante. ¿Se entiende eso más o menos? O, a ver, lo mostramos más abajo, a ver qué fue lo que escribí más abajo, a ver si se entiende. Bueno, ya puse la respuesta directamente, en t igual 0. Porque en t igual 0 queda, esto es lo más grande posible, que es R0. Lo más grande posible es R0 para la masa esa. Entonces el denominador es máximo ahí. Porque tengo m R0 cuadrado. Si le pongo algún tiempo ya, el R0 menos ese término, segundo término, lo va a achicar. Y yo no quiero que eso se achique. Yo quiero que sea lo más grande posible para que minimice. Y la minimización se va a producir para t igual 0, que es el valor más grande posible que puede tener esta distancia, que sería R0. ¿Se entendió más o menos o se complicó eso? Me parece que se complicó un poco. No, ahora sí, porque lo máximo que puede valer ahí adentro es R0. Sí, ahora sí se entiende. Claro, lo máximo que puede valer es R0. Y vale R0 cuando t es 0, es decir, al principio. Al principio. Entonces, el omega es mínimo al principio. Es decir, y para el máximo hay que hacer al revés. Hay que minimizar el denominador para el máximo. El denominador tiene que ser mínimo. Bueno, fijémonos lo siguiente. Que para que el denominador sea mínimo, esto yo no lo puedo tocar. Porque son constantes todas estas. Un medio de m grande, R0 cuadrado. Es el momento de inercia del disco. Pero esto sí yo lo puedo tocar. Acá. Yo puedo hacer correr el tiempo acá y hacer que esto sea mínimo. ¿Y cuál es el valor mínimo que puede tomar esto? Esta expresión R0 menos B por T. Y cuando esa distancia se haga 0. Claro, es decir, cuando llegue al centro. Cuando llegue al centro. Es decir, cuando llegue al centro, que es lo mismo que decir que esta distancia que está acá elevada al cuadrado se haga 0, yo voy a poder asegurarme que tengo un mínimo en el denominador y un máximo en el cociente, ¿no? Entonces acá hay que minimizar el denominador. Entonces m por R0 menos B por T es igual a 0. Bueno, entonces significa que R0 menos B por T, por la masa es positiva, es igual a 0. De lo cual yo puedo despejar, si R0 menos B por T es igual a 0, podría despejar el tiempo. El tiempo sería R0 dividido B, de acá, de esta expresión, igualándola a 0. R0 menos B por T igual a 0, paso B por T para el otro lado, y después paso B dividiendo y me da el tiempo. Es decir, que en un tiempo R0, que es el radio del disco, dividido esa velocidad que tenía constante, la masa de acercarse, bueno, ahí va a llegar al centro. Y ahí se produce el máximo omega. El máximo omega se produce cuando la partícula que estaba en el extremo, en el borde del disco, se acerca y llega al centro. Es decir, a medida que se va acercando va a ir subiendo. Va a ir subiendo, va a ir subiendo. Y el máximo va a ser cuando llega al centro.
en general, cuando uno tiene un sistema rotante que está aislado y tiene parte de la masa que se acerca al centro, por alguna circunstancia, parte de la masa del sistema se acerca al centro, el sistema gira más rápido. Eso yo los otros días lo estuve charlando, creo, no sé si con una partícula lo vimos los otros días, con la partícula esa que giraba y que se le iba tirando para abajo, con un hilo cada vez más corto, arriba de una mesa. ¿Eso se acuerdan de ese problema que conté más o menos? Sí, profe. Bueno, también lo que estoy diciendo de forma más general es cuando por alguna circunstancia en un sistema rotante hay masa del sistema que se acerca al centro o al eje de rotación, el omega aumenta. Y esto es claro típicamente yo lo dije el otro día, lo reitero, el caso de la bailarina que está girando con los brazos extendidos, ella luego los brazos los contrae, los pone bien contra el cuerpo, pero lo que está haciendo en realidad ahí está acercando masa al eje de rotación. Y entonces, al acercar masa al eje de rotación, como en este problema sencillo, el omega aumenta, es decir, aumenta la velocidad de giro. ¿Eso lo ven más o menos o lo recuerdan? Sí, profe. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más sobre este problema. Un problema de conservación, donde metí el tiempo también ahí, pero bueno. Como para ver cómo va cambiando, cómo van cambiando las cosas, qué es lo que cambia. Básicamente el omega cambia con el tiempo, a medida que esa partícula se acerca al centro o al eje, el omega va aumentando. ¿Está bien? Si no, si no tienen más preguntas sobre este problema, vemos otro. Vemos algún otro problema. Si no tienen más preguntas sobre este problema. ¿No hay más preguntas ya? No, por ahora no. Después cuando haga bien el último ejercicio y los compare, consultaré, pero se entendió. Bueno, creo que me estaban preguntando algo sobre calcular momento de inercia de los sistemas esos de partículas, ¿no? Sí. Bueno, no lo tengo desarrollado, pero más o menos podría contárselos, a ver cómo sería eso. Y bueno, lo podemos charlar un poquito y van a ver que no es tan complicado. Que no es complicado de hacer. Así que bueno, vamos a ver. Yo voy a ir a la guía directamente y desde la guía me voy a parar en los sistemas y los vamos a ir charlando más o menos. Bueno, 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 lo voy a hacer, voy a minimizar esto. Y voy a ir a la guía. Estaban en el 11, ¿no? La guía 11, ¿no? sí, profe, es la guía 11. Bueno, a ver si se puede ampliar un poco esto. A ver si puedo ampliarlo. ¿Tiene para ampliar? Ah, sí, acá hay un poquito para ampliar. Acá hay más que debe ser, me imagino. Ah, y esto lo muevo así, con esto. Acá cambiamos, bueno, me mandé una macana. Calcular los momentos de inercia de estos sistemas, ¿no? Bueno, calcule el momento de inercia. Vamos a ver el primer sistema. A ver, ¿cuál es el eje? En general,
en general, la resolución de estos problemas, que son sencillitos y simétricos por ahí, es ver cuál es la distancia que hay de la masa al eje de rotación. Porque si yo tengo la distancia de la masa al eje de rotación, cada partícula va a aportar un momento de inercia que es md cuadrado, donde d es la distancia al eje de rotación, al eje en torno al cual rota el sistema. Entonces, por ejemplo, acá en el 1 me dice que el eje pasa por la masa 2m, es decir, la masa central, y es perpendicular a ella, así. ¿Se entiende cuál es el eje de rotación? Es un eje vertical. Es decir, el sistema rota en torno a este eje vertical que me indican acá. No está dibujado, pero lo tenemos que imaginar. ¿Sí? Porque me dice, respecto del eje que pasa por 2m y es perpendicular a la línea mostrada. Es decir, Sí. no queda otra que sea este eje. Sí, ese sí. Bueno, entonces ya tenemos el eje. Ese es el eje. Perpendicular a la masa esa central 2m. Bueno, y ahora vamos a tener que empezar a trabajar. A ver, vamos a agarrar la primera masa. A ver. Acuérdense que hay que hacer m por la distancia al cuadrado al eje. Sería m por menos a cuadrado, es lo que me aporta la primera masa. M por menos a cuadrado. Como menos a al cuadrado, bueno, da a cuadrado, bueno, me queda que la primera masa aporta m a cuadrado. Paso a la segunda ahora. 2m por la distancia al eje, pero está en el eje. ¿Cuál es la distancia entonces si está en el eje para 2m? 0. 0. Entonces esta no me aporta nada. Esta me aportó m a cuadrado. El signo se perdió. Se perdió al elevar al cuadrado. Entonces tengo que esta me aportó m al cuadrado, esta me aportó 0, y esta que está acá me aporta ¿cuánto? La tercera masa que abordamos. A cuadrado. A cuadrado por m. De forma tal que el término m a cuadrado lo tenemos dos veces, así que el momento de inercia total respecto de este eje vertical sería 2 veces m a cuadrado. Entonces la respuesta es 2ma cuadrado para ese sistema. ¿Se entendió más o menos? El procedimiento, lo que conté, es decir, primero establecer un eje, ver las distancias que hay al eje de las masas y ir sumando los m de cuadrado masa por masa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, podemos mirar un poquito el segundo. Y acá en el segundo me define un eje nuevo me define. No es el mismo eje vertical que en el ejercicio anterior. El eje acá es diferente. Dice que es un eje horizontal que pasa por M y 4M. Está bien, es decir, es este eje. Este sería el eje de rotación. Es decir, el sistema gira alrededor de esto. Este es el eje. Esto es como si fuera un alambre y esta sí está libre y puede girar. Y gira así. ¿Se imaginan cómo es eso, no? El eje está acá, es un eje horizontal y se gira en torno a ese eje. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta para calcular el momento de inercia respecto de este eje es ver primero las masas y la distancia al cuadrado al eje este. Por ejemplo, para esta masa M, ¿a qué distancia está el eje? A distancia A. Así que No, aporta porque cuadrado. espera un poquito, el eje es este. No, ese está en 0, profe, porque estamos en este eje. El eje está, ojo que el otro eje estaba vertical, pero este está horizontal. Es 0. 0. Esta no me aporta nada entonces, porque es m 0 cuadrado.
Bueno, pasamos a la 4M. ¿Cuánto aporta esta? 0 también. Aporta 0 porque es 4M por 0 al cuadrado, 0. ¿Y esta cuánto aporta? 2m por al cuadrado. 2M por al cuadrado. Y ahí está, ya terminó la historia, porque tengo dos masas que no aportan al momento de inercia por estar en el eje, que son M y 4M, y la única que aporta es 2M. Y el momento de inercia va a ser 2M por A cuadrado. No sé si se entendió cómo es el procedimiento para resolver esto. Básicamente es ubicar un eje y las distancias que hay de cada partícula a ese eje y sumarlas a todas. No es otra cosa. Me lo preguntaron, yo lo respondí, alguien me lo preguntó. Pero Nati, ¿lo entendiste? Yo, profe, me confundo porque ahí eso lo había explicado el profe con matrices. Capaz ahí está la confusión. no, pero lo que pasa es que esto son situaciones simplificadas. Son situaciones Claro, simplificadas el y tema sí, nuestro es que lo quisimos resolver todos con matrices y se hizo un lío, o por lo menos yo me hice un lío, y sí, creo que yo se lo pregunté y logré hacer el primer ítem, digamos, que es el que vemos en clase. Después intenté hacer el 2, me quedó algo, pero ya no confío en lo que me quedó, y directamente el 3 no sé cómo hacerlo. Y la matriz me quedó súper larga. Pero ahora sí, comprendo. sí, si te piden la matriz, sí, pero acá dice el momento de inercia respecto de los ejes que se indican. Entonces vos te parás en el eje y lo calculás. Yo creo que no va a haber problema si lo haces así. Claro, el tema es que yo me guié con un ejercicio que se hizo en la teoría, por eso. Pero mejor, si sale sin la matriz, mejor. Para estos casos sí, Buenísimo. sí, en otros no, en otros no se podrá prescindir de la matriz, pero en estos casos se pueden calcular así. ¿Sí? Genial. Profe, pero estaría mal hacerlo igual porque yo hice todos con las matrices. ¿Estaría mal que quede así? ¿Lo tengo que hacer todo de vuelta? Había una forma más fácil por ahí de hacerlo, pero bueno, fíjate que te dé lo mismo. Fíjate que coincidan. Bueno, perfecto. Así que bueno, esa sería la idea de dado un eje y masas. El eje ya está dado. ¿Está bien? Sí. Y con el de 4, Y con el de 4, dice un eje que pasa por, un eje horizontal que pasa por M y 5M. Es decir, el eje sería así. Sería horizontal el eje. Sería el eje que está acá. Bueno, esta no aporta porque está en el eje. En el eje de rotación. Esta tampoco aporta. ¿Está bien? Porque está sobre el eje, distancia 0. Y las que aportarían serían esta, 4m a cuadrado más 3m a cuadrado. Es decir, sería 7m a cuadrado. El momento de inercia respecto de este eje que se señala en el punto A. Este eje. Y el otro, respecto de un eje que pasa por M y es perpendicular al plano donde están las masas. Es decir, un eje, el otro, el punto B, pasa por acá el eje, pero el eje es perpendicular al plano, es decir, sale de la pantalla el eje. Bueno, la masa M no me va a aportar nada acá, de inercia. Pero 3M, ¿cuánto me va a aportar?
El eje está acá, acuérdense. 3m a cuadrado. Perfecto. 5m, ¿cuánto me va a aportar? 5m a cuadrado. Y ahora, acá viene la trampa. 4m. ¿Cuánto me va a aportar? Y ahí tenés que valerte del teorema de Pitágoras para ver qué distancia hay. Claro, hay que evaluar esta distancia, porque yo tengo el eje acá, en M, y yo tengo que evaluar esta distancia que viene hasta acá, y no esa. Hay que hacer Pitágoras, exactamente. Exactamente. Hay que hacer Pitágoras, bueno, y ya la cuenta es fácil. Da 2 raíz de 2 por a. Claro, y si lo elevas al cuadrado, Te da 2 por a cuadrado. bueno, entonces la distancia al cuadrado sería 2 a cuadrado, esta que está acá. Las otras eran a cuadrado, bueno, esta es 2 a cuadrado. Y listo. Súper. Genial. Bueno, y después lo que estaban diciendo hoy, a ver si hay otra cosa acá parecida, pero... Bueno, este ahora lo vamos a hacer ahora dentro de un rato, algo parecido. Lo que estaban diciendo era del problema del disco, que es parecido a este, y el chico que camina por el disco, y sí, lo que hay que plantear es más o menos así. Así que es parecido al otro. Y acá donde dice 4 revoluciones por minuto, ponen 4, 2pi sobre 60 y hacen la cuenta y les ve cuánto da el omega inicial. Y en el 2, que pide la densidad, ¿cómo lo sacamos? Porque yo quise calcular la masa, pero no sé cómo hacer. Eso también creo que lo había consultado. Ahora voy a hacer uno parecido. Ah, buenísimo. Ahora voy a hacer uno parecido. A ver, bueno, vamos cerrando esta guía 11. Y vamos a ver el problema 1. Bueno, creo que era esta, a ver. Problema 1. Bueno, sí es este. Epa. No sé con qué nombre está el problema este, con qué número está. Puede ser que esté todavía con número 1 en la guía. No me fijé bien. Pero está en la guía este problema. Bueno, lo que pide acá es, no pide calcular el momento de inercia, solamente pide hallar un punto. Estas son dos barras de diferentes densidades. Fíjense, la primera mitad, que es L sobre 2. Acá en el centro marqué X igual 0. Y hay una segunda mitad. Bueno, disculpen, la primera mitad tiene una densidad lambda, densidad lineal, como si fuera un alambre. Supongamos que, qué sé yo, que pesa 1 gramo por cada centímetro. Eso sería una densidad lineal. 1 gramo por cada centímetro de ese alambre. Y el alambre que está pegado al lado pesa el triple, tiene la densidad es el triple, sería 3 gramos por cada centímetro. Y tienen el mismo largo. Y están soldados ahí en el centro, donde yo puse X igual a 0. Y pide averiguar, hallar un punto A tal que minimice el momento de inercia. Bueno, primero vamos a repasar un poquito el concepto este de densidad, que lambda, la densidad se define como diferencial de masa
que es un cachito de masa, dividido su longitud, pequeña, diferencial X. Esa es la densidad lineal. Lo que le decía hoy, por ejemplo, gramos sobre centímetros. ¿Está bien? Esa es la densidad lineal. Y ahora, la gran diferencia que viene acá es que vamos a entrar ahora, a diferencia de los ejercicios anteriores, donde íbamos ubicando cada masa y veíamos la distancia, la multiplicábamos al cuadrado y íbamos sumando masa por masa, así porque eran 3 masas, nada más. Acá hay infinitas partículas que componen estos alambres. Entonces, el momento de inercia va a ser, yo les muestro algo acá. Por ejemplo, lambda diferencial X, que sale de acá. El diferencial, es el diferencial de masa en realidad este. Yo pasé diferencial X, lo pasé multiplicando y me da diferencial de masa. Esto sería una masita. Una masa diferencial de masa. Que está a una distancia X menos A. Yo estoy acá, X, le resto A, porque no sé cuál es el punto A, al cuadrado. Fíjense, acá está la distancia al cuadrado. X menos A al cuadrado. Esta es la masa, chiquitita, por X menos A al cuadrado. Pero esto, como son infinitos elementos, tengo que hacer una suma de infinitos elementos pequeños, en general es una integral. Entonces voy a ver, para trabajar en esta región, porque acá, bueno, acá al poner lambda, yo significo que estoy trabajando acá, en esta zona. X menos A es la distancia que hay de un elemento de diferencial de masa al punto este A que tenemos que encontrar. ¿Y desde dónde a dónde va esa X? Este diferencial X, nuestro diferencial que nos va a dar los límites de integración. Bueno, como la densidad es lambda, estamos parados en la primera mitad, acá. Y va desde menos L sobre 2 hasta 0. Estos son los límites de integración. Menos L sobre 2 hasta 0. Cuando yo resuelva esta integral me va a decir cuánto aporta a la inercia respecto de un eje que pasa por A esta parte del sistema, la parte de densidad lambda. Ahora nos pasamos al otro lado, nos pasamos al lado derecho. Acá escribo 3 lambda diferencial X, que es diferencial de masa, por, acá supongo que hay un X, le saco el A y me va a quedar la distancia al A y lo elevo al cuadrado. Esta es de vuelta la distancia al cuadrado. Bueno, entonces esto es integrado entre, para este sector de densidad 3 lambda, entre 0 y L sobre 2. Entre 0 y L sobre 2. ¿Se entiende más o menos el planteo? Este sería el d cuadrado, la distancia al cuadrado para cada una de las partículas, y esto sería su masa, el diferencial de masa, pero expresado ahora como una integral, porque ahí es un continuo esto de partículas. ¿O se complica demasiado acá? No sé si llegan a ver la analogía con el punto donde las masas eran discretas, que había 3, 4 masitas nada más. Esto es lo mismo, pero acá hay infinitas masas, por eso integramos. En general, el momento de inercia va a ser la integral de r cuadrado diferencial m, donde r es la distancia al eje de la masa, de las masas. Que puede ser variable, como en este caso. No hay una única distancia acá. ¿Se entendió este planteo? ¿Puede repetir, profe, cuando dijo en general? Y el En momento general de va a inercia, ser r cuadrado diferencial r. diferencial m. Ah, m. Ok. R cuadrado diferencial m, que era parecido a lo otro. M por d cuadrado. Bueno, acá se los llama r a la distancia. Bueno,
distancia al eje de rotación. Este sería la distancia al cuadrado y esto es el diferencial de masa. Pero cuando estamos en continuo, bueno, hay que presentarlo así. Y para la otra parte del alambre, bueno, las masas van distribuidas desde 0 hasta L sobre 2 con 3 lambda de densidad, y cuando yo hago 3 lambda diferencial X, estoy viendo cuánto tiene de masa un pedacito de ese alambre. 3 lambda diferencial X. Y esto es su distancia al cuadrado, X menos A al cuadrado. A X que esté por acá, le saco A, y esto sería la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, y ahora hay que resolver las integrales. Teniendo este planteo más o menos claro, que después por ahí vamos a hacer algunos otros más. Por ahí se hacen también con integrales dobles, todo, pero no es nada tampoco para arrancarse la cabeza o sacarse los pelos ni nada. Es una cosa sencilla, hay que plantear Eso bien la para integral. ustedes, ¿no? profe. Si me ¿Cómo? vieran cuando hago ejercicios. Que eso para ustedes, que no se arranquen los pelos. Yo no. No, bueno, no, está bien. Bueno, te vamos a tener que indemnizar por calvicie. Por ahí. ¿Con qué necesidad decís integrales dobles? Vamos despacio, tranqui. No, porque, por ejemplo, esto es un alambre, que lo podés caracterizar con una sola dimensión. Por ejemplo, X igual, qué sé yo, 1,5 metros, ahí ubicas una partícula. Pero si tenés un disco, ya ahí necesitas dos cosas. Por ejemplo, decir a qué distancia está y con qué ángulo, por ejemplo, en un disco. Entonces ahí tenés dos variables de integración, la distancia y el ángulo. Pero después lo vamos a hacer por ahí, pero no es tan complicado. Y ahí es donde nos arrancamos los pelos, en esos ejercicios. No, pero en general esas cosas no las tienen que resolver en un parcial. Esas cosas ya están calculadas, están tabuladas. Es decir, por ejemplo, yo sé que si tengo un disco, el momento de inercia con la integral resuelta es un medio de la masa por el radio al cuadrado del disco. Si tengo una esfera, es 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado de la esfera. Eso está resuelto ya. Ah, eso ya tendríamos los datos. Los datos de lo que te da la integral, es decir, el momento de inercia, que es lo que acá no tenemos, y por eso tenemos que hacerlo. Claro, pero este caso es una sola integral. Sí, después como ejemplo podríamos hacer alguna integral en dos variables o algo así, de una chapa, una superficie, sí se podría hacer. Entonces tenemos, bueno, hay que resolver esta integral ahora. Y es, bueno, la primitiva de X menos A al cuadrado es X menos A al cubo sobre 3. Al lambda lo saqué afuera porque me dice que era constante, así que lo saqué fuera de la integral. Y esto es barro, desde menos L sobre 2 a 0. Y para la otra integral, bueno, es la misma historia. Saqué afuera el 3 lambda y X menos A al cuadrado. La primitiva es X menos A al cubo sobre 3. Evaluado entre 0 y L sobre 2. Bueno, lo que sigue ahora son cuentas, nada más. Son cuentas que hay que hacerlas. Hay que hacer las cuentas de esta, pero bueno. Bueno, aplicando Barrow acá, estarán de acuerdo que en 0 da esto. Cuando X vale 0, el primer término da este. Y el segundo término es menos, evaluado en menos L sobre 2. Y bueno, todo eso restándole A, elevándolo al cubo y dividiéndolo por 3. Acá está Barrow de vuelta, pero evaluado en L sobre 2 primero y en 0 después. Bueno, esto después miren lo tranquilo esto. Tranquilos y tranquilas y tranquilamente. Profe, consulta. Sí. En el problema 2, que es muy parecido a este, hay que poner un A, digamos, también.
No, porque el problema 2, no, acá lo que te está pidiendo es poner un A, o a dónde está el A, para que el momento de inercia, que es esta integral es el momento de inercia, fíjense que I es esto, acá está el resultado, sea mínimo. Es decir, acá no sabemos dónde está A. Nuestra variable ahora es A, no sabemos a dónde está, porque queremos que esta función, momento de inercia, alcance un mínimo. Y para averiguar el mínimo de una función, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta es función de A. Tenemos que ver quién es ese A. ¿Qué se hace para encontrar un mínimo de una función? Hay que derivar. Claro, hay que derivar y hay que hacer igualación a cero. Entonces yo agarro este momento de inercia, lo derivo respecto de A, porque la variable es A, ahora yo no sé quién es A, a dónde tengo el bendito eje ese. Derivada de I, el momento de inercia respecto de A, igual 0. Bueno, vamos a mirarla un poco a la función esta, a ver cómo la derivamos, a ver. Si derivamos esta respecto de A, me da el 3 baja y se anula este 3, me queda menos A cuadrado, y el segundo término me queda L sobre 2 más A al cuadrado. Derivando estamos, ¿eh? El otro queda un 3 lambda afuera y derivamos este ahora. El 3 se va con la derivación. El 3 de la potencia se va con el 3 de abajo, del denominador. Y derivando respecto de A sale un menos, porque estoy derivando respecto de A. Más, bueno, A cubo sobre 3 derivado me queda A cuadrado. Bueno, acá aparentemente hay que hacer una distributiva. Acá, o desarrollar el cuadrado este. Y queda A cuadrado más el término central AL. AL, no está tachado eso, es AL, más L cuadrado sobre 4. El A cuadrado con este se simplifica, se cancela, y queda AL. Y este, bueno, es lo mismo. Más o menos pasa lo mismo acá. A cuadrado con A cuadrado se simplifica. Y la expresión queda así. LA, después síganla. Más L cuadrado sobre 4, menos 3 cuartos de L cuadrado, más 3LA igual 0. Bueno, acá hay algunas cosas que aparentemente se pueden juntar. Por ejemplo, 3LA con 1LA, 4LA. Y acá un cuarto menos 3 cuartos, un medio negativo de L cuadrado. Bueno, despejamos A y A dice que tiene que estar a un octavo de L positivo. Es decir, que yo tengo que poner el eje a un octavo de esta distancia y del lado positivo, porque me dio positivo. Acuérdense que yo tenía el 0 acá. Y esto es un octavo de esto, aunque ahí en el dibujo es un cuarto, porque son un cuadradito de 4. Bueno, en realidad esto es un octavo ahí. Ahí yo tengo que poner el eje. Si yo pongo el eje ahí, el momento de inercia es mínimo. Es decir, si yo quiero hacer, si la varilla tiene un eje que pasa por un octavo de L, y yo la quiero hacer girar, eso va a ser el punto donde menos me va a costar. Si lo pongo en otro lado, hacerla girar en torno a ese eje me va a costar más. Si lo pongo ahí, va a ser lo mínimo que me va a costar poniéndolo ahí. Pero ahora, fíjense que da un octavo de L. Ahora, pregunta, ¿dónde está el centro de masa? Yo no sé si me lo pregunto yo, creo, que me lo preguntaba. ¿Dónde está el centro de masa? Ustedes saben que para cada varilla que es homogénea, para cada parte de la varilla, por ejemplo, para esta parte, la varilla es homogénea, es decir, no es más pesada en ningún lado que en otro, tiene la misma masa en todos lados, es igual en todos lados. Esta parte, ¿a dónde tendría el centro de masa? Se responde con palabras, no con números. A ver. Esta parte, esta varilla, esta parte, ¿a dónde lo tendría el centro de masa?
En la mitad. ¿Cómo? ¿En la mitad? Ajá. Sí, en la mitad. Es decir, el centro de masa de esta parte está acá. Y de la parte del otro lado también está en la mitad. Así que bueno, vamos a usar esos datos. Y ponemos, acuérdense de X del centro de masa. M1, la masa 1, sería la mitad 1 por la posición del centro de masa de la mitad 1, más la masa 2 por la posición del centro de masa de la mitad 2, dividido M1 más M2, eso me da el centro de masa total del sistema. Ahora vamos a ver. M1 tiene, por tener densidad triple, tiene 3M de masa. 3M, así que va a 3M. Y el centro está en la mitad de L sobre 2, es decir, está en L sobre 4. Bueno, vamos a mirar. 3M por L sobre 4. La otra tiene M de masa. Por la otra tiene, acuérdense que la que está a la derecha tiene el triple, por el triple de densidad. M por, y el centro de masa está a la misma distancia, pero del lado negativo. Acá está. Menos L sobre 4. Menos L sobre 4. Y la masa total sería, la masa de la más pesada es 3M, más la más liviana, M. Si yo hago las cuentas, me da que X del centro de masa es 1/8 de L. Fíjense que qué casualidad, ¿no? Que este centro de masa, hagan una comparación entre el centro de masa y A, el punto donde había que poner el eje para que me cueste menos hacerla girar. Ah, lo mismo. Da lo mismo. Es decir, para minimizar el momento de inercia hay que poner el eje en el centro de masa. Eso es general. Y minimizando el momento de inercia, bueno, me va a ser más fácil hacer que ese objeto, ese cuerpo pueda girar. ¿Está bien más o menos? Después vamos a hacer, creo que para la clase que viene por ahí preparo alguna otra integral. Pero en 2 dimensiones por ahí. Pero no va a ser muy loco igual. No va a ser muy loco. A ver si... creo que con este podrían resolver el 2, me parece. El problema 2. Igual, el 1, el problema 1 de la guía siguiente, bueno, esta es la forma de resolverlo. Es decir, calculando las integrales. Así que bueno. Ahora vamos a... No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Capaz que tienen 1.000.000 de preguntas, pero no sé. A ver. Porque Pero tienen claro, que... profe, nada más que lo tenemos que volver a mirar. Claro, Hay que mirarlo con cuidado, revisarlo. Y después, bueno, reiterar algunas otras expresiones. Las expresiones con las integrales, por ahí habría que reforzarlas en algún problema, con algún adicional, por ahí la clase que viene. Algún adicional. La sí. clase que viene. Bueno, yo creo que ahora por ahí sería interesante volver a un viejo clásico, que es la máquina de Atwood. Pero, ¿se acuerdan ustedes de la máquina de Atwood, que siempre se decía que la polea no tenía masa? La máquina de Atwood, ¿se acuerdan lo que era, no? Sí, me acuerdo, porque Había una polea en el techo, sí, y había 2 masas, unidas por una soga. sí, Y bueno, usualmente una de las masas era más grande que la otra y eso se caía para un lado o para otro. Con una aceleración, le preguntaban la aceleración, cuánto tarda en llegar al piso, si la masa estaba a 1 metro, la que estaba más bajo, cosas así. Pero siempre le decían que la polea no tenía masa.
Dice, la polea no importa, no importa. Lo único que hace que la soga se doble y pase para un lado y para el otro, y lo que está a izquierda o a derecha, bueno, suba, baje, pero nada más. Eso hacía cambiar la dirección de la Profe, cuerda. no me la contés que le vas a poner más a la polea. Le voy a poner más a la polea. No te la puedo creer. Sí, ¿Por exactamente. qué? Pásenlo por otra materia. Le voy a poner más a la polea. Pero la polea ya va a estar resuelta. El momento de inercia de la polea no vamos a hacer integral ni nada, va a estar resuelta. Si no es en esta materia, ¿en cuál otra le vas a poner más a la polea? No tienen más física. Una de física, pero esta no. No, pero Pero tienen termo, qué sé yo, ¿no? No. no, bueno, igual el momento de inercia de una polea o va a estar dado o va a estar nombrado genéricamente como I y nada más. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver. Sí, lo tengo. A ver, lo voy a bajar. A ver. Bueno, vamos a abrir esto. A ver, ¿dónde está el correo? Bueno, a ver si no lo tengo. Ah, acá lo tengo, acá lo tengo. Ah, espera. Acá lo tengo. No quiero hacer lío. Bueno. Y vamos a ir un poquito más para atrás. A ver. En realidad lo había corregido hoy a este. Y vamos a ver, acá está. Acá está la... No, esto lo voy a mover para allá. Acá está el problema. Bueno. Aparte, lo que pretendo hacer con este problema es mostrar lo que es una rutina en el abordaje de problemas de cuerpo rígido, que es qué ecuaciones vamos a plantear. Y las ecuaciones, bueno, las ecuaciones de Newton que planteaban en intro las van a tener que plantear. Pero ahora tenemos que plantear las ecuaciones de torque o momento. Momento de una fuerza y que tiene un momento de inercia, que va a aparecer el momento de inercia y la aceleración angular alfa. Es decir, en las ecuaciones de Newton que planteaban antes aparece lo mismo. Va a aparecer que fuerza es igual a masa por aceleración. Y ahora se agrega un nuevo conjunto de ecuaciones que básicamente van a decir que el torque es igual al momento de inercia por el gamma, que es la aceleración angular. Y ahora, bueno, sí, lo vamos a ver este problema. Lo vamos a mirar un poquito. Fíjense que a propósito yo dibujé una polea gigantesca, que las poleas que se dibujaban antes eran siempre chiquititas. Bueno, esta polea es grande, como para decir, bueno, esto es importante. Bueno, y dice acá el enunciado que la máquina de Atwood del dibujo tiene una polea de momento de inercia I. Así, bueno, acá no hay que calcular ninguna integral. El momento de inercia es I. Y radio R. Las masas M1 y M2, M2 mayor que M1, es decir, esta masa 2 es más grande que M1, así que si esto uno lo suelta de velocidad cero, bueno, tiene la certeza de que gira así, como está marcado en la flecha. Están vinculadas, es decir, están atadas entre sí por una cuerda ligera que no desliza. Eso que no desliza significa que la cuerda no va patinando por sobre la polea, no patina sobre la polea, es decir, la cuerda va, cada punto que está tocando la polea, cada punto de la cuerda que toca la polea no desliza. ¿Está bien? ¿Se pueden imaginar más o menos el problema como es? Es lo mismo que veían antes en intro, pero ahora la polea tiene más. Exactamente lo mismo.
¿Alguna pregunta? Bueno, disculpen, a ver. Hallar A1, aceleración 1, aceleración 2, gamma, y el tiempo en que la polea da su primera vuelta. Porque acá, bueno, ya que andamos, ya que se introduce con el cuerpo rígido la posibilidad de rotación, bueno, vamos a preguntar cuánto tarda en dar una vuelta. Preguntemos eso. Por lo menos es lo que está ahí en el problema propuesto. ¿Se entiende el problema? ¿Cómo es? Es una máquina de Atwood con radio, relevante y masa. No sé si quieren Sí, preguntar se algo. entiende la idea, sí. No. Fenómeno. Bueno, vamos a empezar a plantear. Lo que está planteado acá, fíjense el sistema de coordenadas que elegí. X apuntando para abajo, Y apunta hacia la derecha. Y si uno agarra con el dedo pulgar, trata de alinearse con la dirección X hacia abajo y con el Y hacia la derecha, el dedo mayor va a salir haciendo la regla de mano derecha y les va a indicar que hay un eje Z positivo saliendo de la pantalla. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Importante. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, con estas partículas que están acá, estas masas no giran ni nada, así que yo tranquilamente puedo hacer un planteo tipo intro de Newton y no va a molestar eso. Entonces vamos a hacer para la masa 2, M2 por G, que está acá, el peso, menos la tensión 2, es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Hasta ahí, ningún problema, ¿no? No, profe, hasta ahí está bien. Bueno, y para la otra masa tenemos M1G menos T1 es igual a M1 por aceleración 1. Ahora, para el caso de la polea, el centro de masa de la polea que está ahí en el centro, ¿se va a trasladar? No, está fija la polea. Está fija, entonces si yo digo masa por aceleración del centro de masa y quiero meter fuerzas y hacer toda una historieta ahí, eso no me conduce a nada porque la aceleración del centro de masa es 0 y eso estaba quieto, así que eso se va a quedar quieto y no me aporta nada. En realidad sé que el centro de masa ahí no se va a mover. Listo, sé que está ahí, se quedó ahí, listo, se acabó. Así que, pero está bien, el centro de masa se queda fijo, pero va a ser algo la polea, algo va a ser la polea, que es lo que nos trae a este tema. ¿Qué va a ser la polea? El centro de masa no se mueve. ¿Y va a girar o no? Claro, y ahí entra el tema rígido. Ahí con el giro entra el tema de rígido, la parte nueva. Entonces, no vamos a plantear Newton porque no nos aporta nada, porque sabemos que ese centro de masa se quedó quieto y no tiene aceleración. Listo. Pero sí sí vamos a plantear esto. Que esto que plantea acá abajo, el planteo que hice acá abajo son la suma de los torques. Suma de los torques. Es igual a I por la aceleración angular, gamma. Y ahora vamos a ver cómo los calculamos a esos torques. Yo acá les calculé 1, por lo que veo. Les calculé 1. Torque o momento. Calculé el de T2. Fíjense, calculé el de T2, el torque que produce, porque acá está la tensión 2 también acá arriba, ¿no? Está tironeando para abajo. De la misma forma que a este trata de frenarlo, acá está la tensión 2 también. Acá. Tensión 2. No la hice. Pero está ahí abajo. La ven intuitivamente, ¿no? Porque hace que esto gire para allá.
¿O no? ¿O no se ve eso? Que está la tensión 2 ahí, en el borde de la polea, apuntando para abajo. Acá también está T2, apuntando para abajo. ¿Se ve o no se ve eso? Sí, profe. Bueno, vamos a calcular el momento que produce esa T2. El momento es R, en general, por fuerza. Y lo vamos a plantear así. Momento es I, J, K, R. La coordenada R en este sistema de coordenadas sería... ¿Qué coordenada X tiene? El punto es ese. Menos R. Claro, es menos R en I. Fíjense que, porque este es el eje Y, por cómo está elegido el eje. Menos R, está bien. Entonces, es menos R, está bien, es menos R. Y es 0 en las otras componentes. Sí. ¿Está bien? Porque es este vectorcito que está acá, que vive en I y apunta en la dirección negativa con un módulo R, menos R, acá. Y acá está T2. Pero T2, ¿como qué eje corre? ¿Y en qué sentido? Como X. Corre como X y para abajo. Y el Positivo. X lo habíamos tomado positivo. Para abajo. ¿Está bien? Entonces sería el producto vectorial R por T2 sería, habría que multiplicar este vector 0 menos R 0 por T2 y T2 vive solamente en el eje X nada más, no tiene componente en las otras. 0, 0. ¿Se entendió el armado de ese producto vectorial? Sí, profe. Bueno, ahora hay que desarrollarlo. En I, bueno, tapo I y acá me da 0, 0, me da 0. En J, tapo J, 0 hay 0, 0 por todos lados multiplicando, me da 0. Tapo K, bueno, esta diagonal acá, 0, 0, 0. Pero acá va el menos R por T2. Y me queda RT2 en K versor. Es decir, que el momento de esta fuerza es RT2 y sale del pizarrón, o del pizarrón, bueno, el pizarrón era la añoranza de las clases presenciales, sale de la pantalla, saliendo de la pantalla. ¿Está bien? ¿Cómo harían ustedes si quieren calcular el momento ahora de la otra fuerza? Porque acá, fíjense que acá hay una T1 y quieren calcular el momento de T1. Más o menos sería la misma historia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la coordenada? La posición, el vector R, acá. Yo tengo sobre el eje Y, tengo un vector R que llega hasta ahí, hasta el radio. ¿Cómo lo escribirían? 0R0. 0R0, bien, perfecto. ¿Y T1, cómo lo escribirían? Y T100. T1, 0, 0, está bien, porque T1 vive solamente en la dirección X y después no tiene nada, 0, 0, y apunta para abajo. Ahora fíjense una cosa, acá T1 ya no es más igual a T2. T1 no es más igual a T2. ¿Por qué no es más igual a T2? Porque si esta T2 está tirando para un lado, para hacerla girar en sentido horario a esto, no, antihorario, y la otra T1 tira para el otro lado y lo hace girar en sentido antihorario, disculpen, no giraría la polea, en definitiva. Si fueran iguales las dos, si las dos que tiran para el lado contrario son iguales, eso no gira. ¿Se ve eso, ese comentario que le hice? ¿Se entendió más o menos? Aunque hecho en términos muy callejeros. Antes, siempre en las poleas, T1 era igual a T2. Ahora no. En las poleas sin masa. Ahora tampoco eso se da.
T1 tiene que ser distinto a T2. Porque si esta que tira desde acá, desde la izquierda, es igual a la que tira desde la derecha, esto no gira. Una le tiene que ganar. ¿Se entiende Profe, eso más o menos? ¿y por Sí. qué antes nos hacían creer que sí? Y porque eso pasa con las poleas ideales, las que no tenían masa. Porque si no, ahora la polea no gira. Si vos tenés una que la quiere hacer girar para la izquierda y tiene la misma intensidad que la quiere hacer girar para la derecha, y bueno, eso no va a girar. Entonces ya no son iguales. Eso les digo para que no metan la pata. Si les toca resolver un problema de este tipo con una polea que tiene masa, no le enchufen que T1 es igual a T2 porque van a hacer un lío. Acá eso no corre más. Así que bueno, vamos a volver entonces a ver. Vamos a volver a los momentos. Habíamos calculado RT2, lo habíamos calculado acá. Y el otro momento asociado sobre la polea, que es, ya hice esto es inevitable. Lo que había T1, que tenía una tendencia contraria de giro, tirando para acá, haciendo girar en sentido horario. Haciendo esta cuenta también si tienen dudas pueden hacer esta cuenta, plantear este determinante, da menos RT1. Y esto es la suma de los momentos, es igual a I por gamma. Y esto es la novedad que aparece acá. Es esta ecuación, esta parte. Todo lo demás, estas dos ecuaciones previas son I. Y esto es lo nuevo. Suma de torques es igual al momento de inercia por alfa. Y ahora, bueno, vamos a ver acá un poco de vínculos. A ver, A1, ¿cómo iría esto? Este iría para arriba, ¿no? A1. Acelera para arriba. Se le había dicho que M2 era más grande. Acelera para arriba, es decir, bueno, pongamos que acelera para arriba. Y A2, ¿para dónde acelera? Para abajo. Entonces, esas diferencias de aceleraciones, bueno, nos van a decir que A1 es menos A2, porque los signos son contrarios. ¿Está bien? Y vamos a ver ahora, eso sería el vínculo. Y por otro lado, vamos a ver cuál es la aceleración que hay, por ejemplo, en este punto. En ese punto. Un punto de la cuerda que está apoyado sobre ese punto de la polea, como no se desplazan relativamente entre sí, no está patinando eso, tiene la misma aceleración. Entonces yo puedo decir que la aceleración de la cuerda acá es igual a la aceleración de un punto de la polea que está en el borde. ¿Se entiende lo que dije? La aceleración de la cuerda, de un punto de la cuerda, tiene que ser igual a la aceleración de un punto de la polea, el punto que está en contacto. ¿Por qué? Porque van pegados. ¿Por qué van pegados? Porque eso no está patinando. No digo que estén pegados y con la gotita, digo que comparten la posición, se van acompañando. Entonces yo digo que la velocidad, la aceleración de este punto es igual a la aceleración de un punto de la correa. Con lo cual, A2 es igual a gamma por R. Esta sería la aceleración de un punto de la correa. La aceleración de un punto de la correa. ¿De dónde viene eso? ¿Se acuerdan ustedes que velocidad era omega por R? De algo que estaba girando, un punto a distancia R que gira con velocidad omega. Velocidad omega por R. Sí, profe.
Bueno, si derivan ese omega por R, el R es constante, la derivada de omega es el gamma. Gamma. ¿Se entendió? Esto es importante lo que estoy comentando, ¿eh? Es decir, yo lo que estoy diciendo es que un punto de la polea que esté ahí, que tiene aceleración gamma por R, tiene que tener la misma aceleración que tiene un punto de la soga que está solidario con él, que lo va acompañando, que es A2 justamente, la aceleración 2. ¿Se entiende eso? Porque si no, no vamos a poder resolver el sistema. Porque acá fíjense que a lo que entramos es entre las ecuaciones que planteamos, de Newton, de torques y los vínculos, tenemos un sistema de ecuaciones. Y la ecuación es resolver el sistema de ecuaciones. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a reescribir el sistema de ecuaciones. La primera ecuación la reescribí como estaba, como lo podrán ver. Pero en la segunda ecuación, en vez de meterle A1, le puse menos A2 por esta ecuación de vínculo. ¿Lo ven? Porque me dice que A1 es menos A2 y eso lo metí acá. Esta es A1, que es menos A2. Y vamos a la última ecuación, que es la de torque. RT2 menos RT1 es igual a I por gamma, que es la aceleración angular. Pero gamma es A2 sobre R. ¿Entienden? ¿Hasta ahí se sigue? ¿Más o menos? Es la parte algebraica esta ya. Ya los planteos están hechos ya. Esta es la parte algebraica. Sí, se entiende, profe. Bueno, yo lo que hago acá es, acá al costadito, reescribo las ecuaciones que tengo. A la primera la escribí igual. A la segunda, este menos que está acá, lo pasé para el otro lado y me invirtió los signos. Y me quedó M1 a 2. Y la R esta, que está acá, multiplicando las tensiones, la saqué como factor común y la mandé dividiendo. Y fíjense que me quedan, acá me queda en este renglón, que es el renglón que está al mismo nivel, T2 y T1, y al pasar esta R dividiendo, como había otra R dividiendo, me queda R cuadrado. Bueno, ¿para qué hago esto? Bueno, es una cosa útil hacer este arreglo, esta cosa así, porque fíjense que si yo sumo miembro a miembro, y acá tengo 3 elementos, 3 igualdades, yo por ejemplo acá tengo menos T2, y acá tengo T2 positiva. Es decir, cuando lo sumen, se van a cancelar. Y acá tengo T1 positiva y T1 negativa. Se van a cancelar, entonces me queda, en definitiva me va a quedar, cuando sume los miembros de la izquierda, me va a quedar M2 positivo menos M1 menos M1, es decir, estoy restando, por G. Y esto es igual a M1 más M2, luego la suma de las masas, más I sobre R cuadrado por A2. Lo saqué factor común A2. Fíjense que A2 está en todos lados acá. Bueno, lo saqué factor común. Y ahora, sencillamente, lo que hago es pasar. Fíjense que ya tengo A2 directamente. Tengo A2 porque todos estos datos, las masas, la gravedad, el momento de inercia, el radio, todo, paso este factor dividiendo y me va a quedar que A2 es M2 menos M1 por G más la suma de las masas más, y acá entra a jugar la inercia, I sobre R cuadrado, el momento de inercia de la polea sobre R cuadrado. Si uno dice que la polea no tiene masa, entonces el momento de inercia es 0 y este término desaparece y recupera la máquina de Atwood que manejaban en intro. No hay problema. Y acá, para A1, bueno, tenemos que A1 es menos A2. Simplemente cambio los signos
Acá dice M2 menos M2, acá pongo M1 menos M2, hago una inversión de signos y me da A1. Y finalmente me pedían calcular gamma, pero lo calculamos de acá. A2 es igual a gamma por R. Paso este R para despejar gamma como R a la menos 1, que está acá, y esta es A2. Esta es A2. A2 por R a la menos 1 o A2 sobre R, como quieran. Y esa es la aceleración angular. ¿Se entendió más o menos el planteo de estos problemas? Siempre, de ahora en adelante que aparezcan cuerpos rígidos, van a tener que calcular momentos. Suma de momentos igualados a la momento de inercia por gamma. Y aparte tener en cuenta los vínculos. En general, si no hay deslizamientos, bueno, pues no hay, esto es equivalente a que no haya que ruede sin deslizar. Que hoy se estuvo tocando el tema ese de no deslizar. Bueno, esto es no deslizar. Esta relación, es decir, que la aceleración de la soga es la misma que la aceleración del punto que está en contacto con ella en la polea, es decir, que no está deslizando. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No, yo no. Bueno, si no, vamos al punto B. Hay que mirar las cuentas después con un poco de paciencia, pero se entiende. Sí, yo creo que lo más que tienen que mirar es esto, porque estos dos, disculpen, a ver. A ver. No, bueno, los dos renglones estos, los dos primeros renglones para las partículas ya los conocen. Es de intro, pero esto es lo que tienen que mirar. Este renglón, el que habla del momento de inercia, del torque y de gamma, ese tienen que mirar, ese renglón. Y este vínculo también tienen que ver, fundamentalmente. Este más o menos es intuitivo. Eso lo tienen que ver. Y bueno, ver y rever. Y ahora, a ver qué le pasó acá, a ver. Ah, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a suponer que necesitamos calcular el tiempo de la primera vuelta. Es decir, nosotros vamos a ver, tenemos la polea, y la polea en algún momento va a dar una vuelta entera. ¿Eso estamos de acuerdo? Que la polea en algún momento va a dar una vuelta entera. Sí, profe. Si no desliza, tiene que dar una vuelta. Sí. Claro, va a dar una vuelta entera. Y bueno, el tiempo para completar la vuelta, suponemos que arranca de θ 0 igual 0, es decir, bueno, el ángulo inicial es 0, y que el omega 0, es decir, la velocidad de giro inicial también es 0. Y como gamma es constante, tenemos esta ecuación, a ver. Θ es igual a, esta ecuación es totalmente análoga a la de movimiento con aceleración constante, aceleración lineal constante. ¿Se acuerdan con aceleración lineal constante que supongamos que el x era igual a x0 más b por t más un medio de a por t cuadrado? Bueno, esta ecuación que está acá es lo mismo, tiene la misma forma, es un ángulo inicial, θ 0, más omega 0t, una velocidad inicial por tiempo, más un medio de gamma por t cuadrado. Bueno, estos dos valen 0, me dice, ¿no? Entonces la ecuación me queda así. ¿Eso se ve? ¿Están de acuerdo ahí? Sí, profe. Bueno, ¿y una vuelta cuánto es en radianes? Porque θ es el que me da cuenta de las vueltas, el ángulo. ¿Cuánto es una vuelta? 2pi. Sí, está ahí también, así que si miran bien,
Y lo contestan bien, está bien. 2pi. Entonces yo tengo que 2pi, que es una vuelta, es un medio de gamma por t cuadrado. El gamma estaba calculado acá. El gamma estaba calculado acá. Entonces despejamos el tiempo. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? Y bueno, tarda la raíz de 4pi sobre gamma. Y acá está ese 2pi, que es una vuelta. Ya está. Lo único que al ver un gamma constante, yo puedo usar esta ecuación que es análoga a la ecuación del MRV. Es análoga, salvo que acá hay un B0 y acá hay un A, la aceleración, y acá hay una posición inicial. Pero es totalmente análogo. Totalmente análogo. Eso lo puedo hacer porque gamma es constante. Si no, no. Si gamma no llega a ser constante, tendré que integrar, hacer otra cosa. Pero como ya conocemos la solución para gamma igual constante, bueno, y para A igual constante, bueno, lo podemos usar y listo. Así que les pediría que revean este problema, que es un problema, un viejo conocido, pero que tiene esta dificultad ahora. Es decir, que esta polea que está acá me añade, tiene momento de inercia, y eso me hace que las tensiones no sean iguales, y me introduce en la solución respecto de la máquina de Atwood con polea de masa despreciable o sin masa, me introduce este término que está acá abajo, que es lo nuevo. Ese término. Por los otros estaban antes, en la máquina de Atwood simple. Ahora no. Así que, bueno, no sé si quieren preguntar algo de último momento. Ahí Nana pregunta si puede mostrar la parte de abajo, profe. Sí. El tiempo para la primera vuelta. Bueno, ahí está la parte de abajo ya. No sé si no tienen más preguntas. Gracias. Esto para mirarlo, para mirarlo con detenimiento. Con mucho detenimiento. Sí, tiene el agregado ese, ya les digo, el agregado del calcular cómo gira esa polea. Y eso se hace planteando la ecuación de momentos o torque y ver los vínculos que hay. Uno es intuitivo, el de las aceleraciones no es tan difícil de ver, que las aceleraciones son contrarias, porque la soga no es inextensible. Pero hay que pensarlo un poquito, por este vínculo, que la aceleración de la soga, un punto de la soga es igual a la aceleración de un punto de la polea, que es justo con el que está en contacto y lo va acompañando. Ese vínculo hay que pensarlo también. Así que bueno, no sé si ya se puede dejar de... Si no tienen alguna pregunta más, algo más que agregar o dudas. No, perfecto.